Vale, pues yo, como decía, ya Fernando os ha introducido en lo que es la laguna, el proyecto y un poquito los valores que tiene. Yo voy a hablar en concreto de las aves acuáticas y un poquito en concreto de la RUS, ya que en el congreso pues, estamos en el congreso de IRB. Ya habéis visto la imagen de lo que es la reserva, ¿no? Esas 1000 hectáreas y esas 500 que conforman la cubeta central, con muchas figuras de protección, con muchos hábitats y con muchas amenazas que hemos intentado resolver a lo largo de las diferentes acciones del proyecto. Hay un montón de hábitats, 7, ¿no? Algunos de ellos prioritarios, que son los que tienen el asterisco, los cordones de albardines, ¿no? Asociados también hábitats de estanques, de zonas inundables y sobre todo los pastizales salinos, que son los que más abundan alrededor de la cubeta lagunar. Esta imagen ya la vimos antes, veis esa heterogeneidad, ese mosaico de hábitats que están distribuidos alrededor en toda la reserva, con varias zonas agrícolas en el entorno. Asociados a estos hábitats hay un montón de especies endémicas, vegetación acuática, ¿no? Especies de flora halofítica exclusivas o endémicas o muy escasas a nivel peninsular y europeo, ¿no? También varios invertebrados muy interesantes, neurópteros, ¿no? Microinvertebrados acuáticos, coleópteros, telebriónidos, ¿no? Saltamontes, todos esos son los que están estudiando desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales. También hay una comunidad de aves esteparias en el entorno de la laguna, mucho más extensa, ¿no? que también hemos estudiado en el proyecto. Y recalcar que hemos trabajado eso a la escala de paisaje, no solo en la cubeta y el entorno ahí próximo, sino también en el ámbito de los dos municipios prácticamente completos, ¿no? De Lito y de Montalvo, y trabajando con el paisanaje, agricultores, ganaderos, vecinos, todos los agentes implicados en el territorio y que pueden afectar de una manera u otra a la laguna. Porque, por ejemplo, las grullas no solo están en la cubeta, utilizan el entorno para alimentarse, y así como sobre todo las aves esteparias, un poco lo mismo. Dentro de todas estas acciones que ha contado Fernando antes, ¿no? Había una acción concreta de seguimiento de fauna y se centró esos seguimientos en los trabajos de interés entomológico, como digo, con ortópteros, con carábidos y con coleópteros principalmente. También se han hecho 2 seguimientos de aves esteparias el primer año y el último, ¿no? En el entorno de la laguna. Como veis, esta imagen que veis aquí pues, son localizaciones de autardas, de sisones, de ortegas, ¿no? Y de alávidos de interés. Y luego pues, hemos hecho un seguimiento de aves acuáticas más exhaustivo de lo que se hacía hasta ese momento. Que vamos a hablar ahora. El objetivo de estos seguimientos de fauna pues era eso, aumentar el conocimiento de las aves invernantes y reproductoras de la laguna, y como objetivo secundario pues nos planteamos eso, incrementar también el conocimiento de las aves migrantes, conocer mejor la fenología, ¿no? Establecer unos indicadores, índices que reflejen la importancia del humedal y dar continuidad a las estadísticas históricas de la laguna, ¿no? Y luego pues, aportar y actualizar unas recomendaciones de gestión, ¿no? Más específicas para la conservación de las aves acuáticas. He dividido la presentación en 4 tipos de censos: los censos periódicos mensuales que hemos realizado durante los 3 años del proyecto, luego en concreto los censos de la comunidad de aves invernantes que se realizan en el mes de enero, luego censos de dormideros de grulla común, que coinciden en parte con los de aves invernantes, y el censo de la comunidad de aves reproductoras pues, entre marzo y junio, para establecer cuál es la evolución del número de parejas reproductoras en la laguna. El equipo de la ECELITO se ha unido al de los agentes medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, durante estos 3 años pues, hemos formado un equipo mixto, ¿no? Y hemos trabajado en conjunto para tener esta información, ¿no? Y sumarla al histórico que ellos ya poseían. En primer lugar, les voy a contar los censos periódicos mensuales. Hemos hecho censos mensuales, principalmente al amanecer, de manera mensual y durante las 3 temporadas del centro del proyecto.
Es una laguna que, como vamos a ver por la tarde, lo que no la conozcáis, que tiene muy poca vegetación, no tiene casi vegetación palustre. Antes había una superficie de castañuela, que es una especie, ¿no?, que más o menos alcanza mi cintura de altura, pero ahora hay muy poca debido a los periodos de estiaje tan brutales que ha tenido en la última década la laguna. Y pues eso constituye que haya una alta visibilidad prácticamente de cualquier pequeño punto elevado de la laguna. Pero bueno, con estos 3 puntitos que vemos en la laguna, este correspondiente al observatorio que se ha hecho con el proyecto, pues prácticamente se puede localizar con un buen telescopio todas las aves. También los pastizales salinos del entorno es una vegetación muy bajita y prácticamente lo único que impide ver muchas veces pues es igual la nidificación de avefrías o de chorritejos, pero el resto pues, se ve bastante bien. El número de individuos que hemos contabilizado durante estos 3 años pues son más de 40.000 aves, de 48 especies y pertenecientes a 14 familias. La grulla constituye la especie principal, ¿no? Si digamos solo el porcentaje que aporta cada especie al total de la comunidad. Luego pues hay varias especies de aves alátidas, teta, carro blanco, ¿no?, azulón y cuchara. Y luego se cuela aquí en el medio el flamenco. Vamos a ver luego un poco más detenidamente que no era una especie tan habitual, pero que ahora pues cada vez tiene más presencia en la laguna, al igual que en otros humedales más lejos. La fenología, ¿no?, la evolución de la abundancia durante las 3 temporadas de trabajo, pues ha sido, la que veis en esta gráfica, ¿no?, con los miles de ejemplares a la izquierda, en el eje, y en la parte inferior por los meses del año. Hay mayor abundancia en los meses invernales, ¿no?, como veis, casi todos los 3 años, con un pico de casi 7.000 aves que hemos detectado en diciembre de 2021. Luego hay un gran descenso en la abundancia de aves a partir de ya casi en el centro de la primavera, como veis aquí, excepto la última temporada que ha tenido más agua la laguna, ¿no?, y hay una ausencia total de aves durante el periodo veraniego porque no hay agua. También a principios del otoño, si no hay lluvias como ocurre este año, pues apenas nos podemos encontrar con aves. La riqueza tiene un comportamiento un poco diferente, la riqueza de especies, ¿no? Antes veíamos que la abundancia estaba concentrada en el invierno, pero bueno, la riqueza de especies pues, se concentra en el paso prenuncial, pero un poquito temprano, en marzo y abril, porque en mayo, como veis, ¿no?, a veces ese número de especies es muy bajito, excepto los años que hay un nivel de inundación un poquito mayor. Y ya, pues, los migrantes posnupciales un poquito más tardíos, ¿no?, que son de poblaciones más árticas, pero prácticamente ya no ven agua casi nunca en la laguna, excepto el año pasado, y lo mismo sucede en octubre y noviembre, al inicio del año hidrológico, que muchas veces la laguna se encuentra seca y no coge agua pues, hasta diciembre. Pues, toda esta abundancia y riqueza pues, está determinada pues, por el régimen de lluvias del año, ¿no? El primer año del proyecto, pues, la laguna tenía agua desde noviembre, pero se secó muy pronto, como veis, en marzo y abril prácticamente ya casi no tenía agua. El año 22-23 fue el peor de los 3, con casi agua un nivel medio, ni siquiera alto, vamos, solo el mes de enero. Y este último año 2024, pues sí que las lluvias fueron muy abundantes en marzo y conseguimos tener agua hasta finales de julio. Entonces, pues el nivel de inundación cada temporada es más bajo, menos superficie, menos profundidad y menos tiempo de inundación, ¿no? Y entonces cada año, es muy difícil volver a tener imágenes como esta del año 96, ¿no?, con prácticamente las 500 hectáreas inundadas de la laguna. Actualmente, pues solo unas 40 o 50 hectáreas son las que se inundan más o menos de manera regular. Aquí vemos imágenes del satélite Sentinel, ¿no?, del programa Copernicus. Las manchitas rojas hacen referencia, muestran la actividad fotosintética de la vegetación, y estas imágenes permiten también ver la superficie de agua viendo los colores azuláceos y negros, ¿no? En octubre la laguna casi está seca, excepto este año que tiene un poquito de agua, como veis ahí. En enero, es cuando la laguna suele tener casi siempre agua, al menos en enero, pero
Bueno, pues aquí veis que este año fue el más lluvioso para esa época. Y lo que os contaba, en abril, ¿no? La laguna prácticamente, excepto este último año, ¿no? Los dos anteriores prácticamente estaba seca, sobre todo el año 23. Y ya, pues, cuando llega julio, pues, la laguna está totalmente seca. Aquí, con estas imágenes se ve muy bien. Sabéis que está disponible en la página del Sentinel, para quien quiera ver su laguna de sus zonas. Luego, un aspecto singular, es que quería resaltar, es el efecto de la presencia cada vez más numerosa, ¿no? y extendida en el tiempo del flamenco común. Desde el año 2010, ¿no? La población de flamencos en la mancha húmeda y en el Lito es más numerosa y prolongada, ¿no? Aquí casi hay concentraciones de 1000 ejemplares, y aunque en algunos sitios, ¿no? la presencia puede favorecer la depuración microbiana de materia orgánica en humedales salinos, como puede ser mejorando la calidad del agua, los efectos negativos suelen ser mayores, ¿no? Sobre todo en lagunas someras y estacionales como esta. Provocan disminuciones de las poblaciones de invertebrados acuáticos, ¿no? Destruyen la vegetación acuática porque su peculiar forma de alimentarse removiendo el fondo pisotean el removimiento del lecho lagunar. Luego, al ser tan numerosas también y estar constantemente en la laguna, ¿no? La progresiva defecación de leyecienes, pues, favorecen esos procesos de eutrofización que además se suman a los ya que ha contado Fernando, ¿no? Del entorno, y pues esa manera de alimentarse también pues hace una gran modificación de la fisonomía del fondo de la laguna, creando esos abombamientos y microdepresiones. Aquí esta imagen se ve en una imagen aérea, ¿no? Esos círculos, esas formaciones que generan los flamencos en la laguna. Y aquí con más detalle, estas son fotos de la laguna, ¿no? Justo cuando se está secando la laguna, vemos que asoman esos pequeños, lo que queda más abultado. Y luego, cuando la laguna se seca, pues queda así toda la laguna. Vamos, que el impacto es importante sobre el fondo de la cubeta laguna. Entonces, esto afecta muchísimo a esos invertebrados endémicos que viven aquí, y sobre todo a esas praderas de macrófitos, de carófitos que se generan en estas zonas de agua libre que las destruyen. Pasamos en concreto a la comunidad de aves invernantes. Estas son las aves de los censos invernales del mes de enero, ¿no? Entre 4.000, ¿no? 5.000 aves son las que pasan el invierno, bueno, estrictamente en enero en la laguna de Lito, ¿no? Entre 11 y 13 especies estos 3 años. ¿No? La grulla, como digo, es la especie más importante. La comunidad de anátidas, ¿no? Sobre todo cortarro, cuchara, ánade y cerceta, ¿no? Que tienen varios centenares de aves invernando. Y luego, pues, otras especies secundarias, limícolas y el andiocho lagunero y alguna ardeiga y gaviota que pues, de manera más residual se contabilizan en los meses invernales. Y como recalcando un poquito la presencia del flamenco, ¿no? Desde el año 2020 es cuando se ha empezado a detectar como invernante, y ya, aunque son poquitas aves en invierno, pues se van incrementando cada febrero, marzo, abril, hasta casi los 1000 ejemplares que hemos contabilizado estos años. Pues la población de aves invernantes es muy fluctuante, dependiendo de las condiciones hídricas, como hemos comentado, y años más o menos por medio, pues entre 4.000 y 5.000 aves y 10 especies. Inviernos más húmedos pues permiten más de 6.000 individuos y hasta 15 especies. Inviernos secos, pues unas pocas cientos de aves y pocas especies. Y por la grulla es la especie más importante porque supone el 65% de todos los individuos contabilizados en las 3 últimas décadas, ¿no? Y la tendencia en el conjunto de la comunidad de aves acuáticas pues es un poquito incrementarse, justo solo en enero, claro, ¿vale? Con esos picos, ¿no? Y esos positivos y picos negativos correspondientes a años muy húmedos y años muy secos. ¿Qué pasa si excluimos a las grullas, ¿no? de ese total? Pues que es un poco engañoso. La población del resto de aves acuáticas en su conjunto, excepto grulla, pues va un poquito hacia abajo, la tendencia negativa, ¿no? Las fluctuaciones también son más suaves, igual no dependen tanto de la presencia de mucha agua, y raramente se superan los 2.000 aves
invernantes. Respecto a la riqueza de especies, la tendencia también es negativa, también es muy fluctuante, aunque en los últimos años hemos encontrado pues, una cierta regularidad. Más o menos pues, se han detectado 37 especies de aves invernantes en estas 3 últimas décadas y más o menos hay 16 invernantes regulares con más de 10 registros, por así decirlo, en estas 3 décadas. En concreto, las grullas invernantes, ¿no? La provincia de Cuenca es una de las principales zonas de paso de la grulla común, como sabréis la mayoría, y junto con Manjabacas y el embalse de Alarcón pues son los 3 humedales principales en la provincia. Pero bueno, el Linto prácticamente es la mitad, ¿no?, de ese porcentaje de grullas que llegan en la provincia de Cuenca. Y casi el 10% de los contabilizados en toda Castilla-La Mancha. O sea que tiene una importancia relativamente alta para esta especie, la laguna de Linto. Estos son los datos de los 3 últimos inviernos, ¿no?, con el censo de diciembre y de enero. Casi no hemos alcanzado los récords históricos, pero bueno, entre este último año pues casi 4.000 grullas había pasando el invierno aquí. Y este año pues hay unas poquitas que aparecieron en noviembre con un poquito de agua, en octubre-noviembre, pero han desaparecido y se han ido en principio al embalse de Alarcón hasta que haya más precipitaciones. También hay efectivos migrantes entre noviembre y febrero, ¿no?, y unas poquitas aves ya residuales, ¿no?, cuando termina la migración prenupcial hasta abril. Entonces, eso, recalcar que, ¿no?, que la laguna de Linto es muy importante como humedal de transición, ¿no?, la migración entre los humedales del Valle del Ebro, que reciben a las aves que atraviesan los Pirineos, y ya, ¿no?, a su paso para las poblaciones que todavía invernan en África o el resto de la Mancha húmeda y estival. Como decía, ¿no?, la tendencia generalmente positiva de la invernada de grulla en las últimas 3 décadas, aunque hay una gran variabilidad interanual, ¿no?, dependiendo de sus niveles hídricos. El promedio de aves en estos 30 años pues, son los 2.600 individuos. Picos máximos en 2004 y en 2011, el máximo registro que tenemos en la laguna de casi 9.000 aves, ¿no?, por años muy secos, que se registran esos casi 0 o muy pocas aves, por el año de la Filomena, que la laguna estaba totalmente congelada y no casi invernada en enero. Y por último, os cuento cómo es la comunidad de aves reproductoras. Aquí están representadas las 9 especies que hemos detectado estos 3 años, estas 3 temporadas. Muy poquitas especies, 4, 5, ¿no?, en total 8 especies, gracias a la cría que fue un poquito mejor en el año 2024. O sea que son muy pocas especies, muy pocas parejas reproductoras para las 500 hectáreas, igual que puede suponer una cubeta lagunar como la laguna de Linto, y sobre todo relacionado con esos niveles hídricos tan pequeños. Igual la especie más importante que cría en la laguna pues es el de patinegro, que es una especie bastante vulnerable, con poblaciones muy reducidas en el centro de la meseta sur y bueno, pues más o menos tiene una población de 10 o 11 especies de parejas estos 3 últimos años y se mantiene un poco con la tendencia histórica previa. En las 3 últimas décadas, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el número promedio de parejas es 108, pero gracias a esos promedios, esos años tan ricos que hubo en el pasado, también muy fluctuante, ¿no? Pero en la última década, pues, picos de casi más de 800 parejas, ¿no?, en el año 97, en el 2010 más de 600, ¿no?, con picos también asociados a los periodos de sequía, y estos últimos años, ¿no?, debido a esa reducción de las precipitaciones, pues ya no es que no haya esas fluctuaciones, se han reducido, pero claro, dentro de una línea muy bajita, que como habéis visto, pues no llegan casi ni a las 40 parejas, en total de especies. Con la riqueza pues pasa lo mismo, antes era la abundancia, años que llegan a crear hasta 20 especies, ¿no?, 22 en el total del registro histórico de las 3 últimas décadas, con un promedio de 6, ¿no?, y estos últimos años pues pasa lo mismo. También es fluctuante, pero
mucho más abajo en la gráfica, como vemos. Entonces, la tendencia, ¿no?, es negativa, como ocurre como en casi todas las gráficas que hemos visto de todos los parámetros que estamos viendo. Entonces, la laguna de Lito ha sido una laguna muy importante para las aves acuáticas, ¿no?, en general, en estas últimas décadas, aunque se ha fluctuante en el número de especies y el número de parejas, y ahora mismo se está reduciendo, ¿no?, porque los últimos 32 años solo ha habido 14 años relativamente húmedos durante el periodo con agua, durante el periodo de reproducción, de mayo y julio, ¿no? Esos años húmedos se superaban las 15 especies reproductoras cada año, ¿no?, con especies de reproducción muy escasa a nivel peninsular, ¿no?, pueden ser pues, los rabudos, ¿no?, la cartona, archiveves, la cerceta común, los pagazas o fumareles. También está reduciéndose los años en el que la reproducción de especies buceadoras podían estar presentes en la laguna. En estos 6 años no hemos visto ni fochas ni porrones siquiera, o simormujos, que en el pasado había en esos picos que hemos visto antes, y tampoco existen esas poblaciones reproductoras de cientos de parejas, de abocetas, de cigüeñuelas o de choquitejos. Entonces, bueno, una diapositiva para ver cuál es las conclusiones de la evolución de todos estos censos, ¿no? Se está produciendo un descenso en el número total de aves invernantes que no son grulla. Si es positivo o ligeramente positivo en el caso de la grulla, ¿no?, como hemos visto al principio. El número de especies invernantes cada vez es menor. La reducción de migrantes prenupciales tardíos también, porque se acorta mucho la presencia de agua en la primavera. Hay una ausencia total de concentraciones por reproductoras que sí existían en años lluviosos en el pasado. La migración prenupcial ya no existe, no hay agua en agosto y septiembre. Respecto a la tendencia de las aves reproductoras, pues las especies cada vez son menores, el número de especies también es menor, también el número de parejas reproductoras, aunque se mantienen una de las especies un poquito más emblemáticas, que es el chorlitejo patinegro, ¿vienen? Y luego hay una escasez de las especies reproductoras más escasas también. Y la única especie que igual tiene un efecto de aumento es el flamenco común, pero con esos efectos negativos que tenemos que antes os conté. Entonces, viendo esto, luego cuando terminé de hacer la gráfica dije, joder, todo está en rojo. Joder, vaya imagen vamos a llevar de la laguna. Pero bueno, para eso hemos estado desarrollando el proyecto para, de alguna manera, atenuar todos esos problemas que tiene la laguna y devolver pues, esa importancia relativa que tiene la laguna con todos esos valores, no solo de aves, sino para la flora y para los invertebrados. Entonces, hay que tratar de proteger y expandir más todavía esas orlas perimetrales de albardines y juncales, ¿no?, que protegen y amortiguan los efectos o las perturbaciones, sobre todo del exterior. Evitar la roturación de esos márgenes, que eso prácticamente se ha conseguido también con el proyecto. Las cosas en verde son las que estamos implementando con el proyecto y queremos darle continuidad. Revertir esos drenajes antiguos que igual sacaban el agua muy rápido de la laguna. Ampliar ese programa de parcelas de compra de parcelas perimetrales. También sería interesante seguir comprando algunas parcelas agrícolas para dotar de más ese cinturón de vegetación o de babinales o de juncales, ¿no?, como hemos visto las imágenes de antes de Fernando. Y sobre todo, pues eso, diseñar un plan de decapados experimentales, ¿no?, que podamos igual replicar al resto de la laguna para ver cómo se comporta y retirar esos sedimentos que han afectado la laguna, sobre todo desde las concentraciones parcelarias en la década de los 50 y los 60. ¿no? Todas estas medidas permitirían, como os digo, frenar, reducir los efectos de la colmatación, de la contaminación, ¿no?, y de la eutrofización de la laguna, que son los grandes problemas que tiene ahora mismo la laguna. Porque provocan la entrada de sedimentos, de contaminantes y de nutrientes. ¿no? Y de esta manera también reduciríamos los efectos negativos de cambio climático que están acentuando todos estos problemas, ¿vale?, debido al aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones. Y luego otras medidas en las que tendríamos que centrarnos para gestionar la laguna mejor, pues seguir intentando evitar las causas de mortalidad directas,
como marcando líneas, balizando líneas eléctricas, evitando la instalación de placas o de aerogeneradores en el entorno que beneficien no tanto a las especies aves acuáticas como a las esteparias, ¿no? Hacer un mejor plan de gestión de la ganadería extensiva. Ahora tenemos otro proyecto paralelo, que no es un proyecto light, pero sí que es con fondos europeos, que es el proyecto de naturaleza pastorera, que estoy en Lobo, con la hojita, que tratamos también de dar conocer mejor cómo es la gestión cómo puede ser la gestión del pastoreo extensivo. Controlar especies de carácter invasor. Hoy, cuando vayamos a la laguna por la tarde, vamos a enseñar los problemas que genera la basia o los corremundos, ¿no? Que también tienen un crecimiento desmesurado en algunas zonas de la laguna, tienen un comportamiento invasor y al final terminan en la cubeta lagunar, aumentando también la eutrofización, la formatación. También es importante mantener las etiquetas de nidificación como zonas de descanso o de nidificación en la época reproductora. También tratar de atajar los efectos de la presencia de flamenco común, no sé cómo, pero habrá que trabajar en ello de alguna manera. Invito al sector universitario que podemos hacer, no tanto aquí en el Hito como en otras lagunas donde el problema es similar. Pues mantener esa vigilancia ambiental y esas instalaciones de uso público para dirigir al turismo, todo lo que tenía las diapositivas. Aquí vemos unas grullas de los tendidos eléctricos muertas, programas agroambientales, el pastoreo, ¿no? Las acumulaciones de vegetación de los corremundos, de las arzolas, las isletas de edificación, ¿no? La vigilancia y los usos. Y todo ello pues, para mantener este paisaje, ¿no? De convivencia entre la zona rural, los habitantes del territorio agrícola, la laguna, las grullas, y mantener pues, esta imagen viva este es el pueblo del Hito, que estas imágenes pues, perduren durante décadas y que otras generaciones pues, puedan disfrutar, porque no solo nosotros. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Con respecto a esteparias, Sí. ¿habéis visto el entorno después de estas actuaciones? Si ha habido alguna tendencia, alguna evolución. No, al contrario, como si lo hayan, o sea, el entorno ha ido en cierto modo, ¿vale? Con lo que no sé que estáis haciendo, que lo utilicen como refugio, ¿sabes? Sí. ¿Habéis visto? Sobre todo las parcelas que se han convertido en barbecho, que aparte de la compra de fincas fue parte de la cometa y los pastizales, pero también de fincas agrarias. Ahí sí que hemos visto alguna ortega, se ha visto algún sisón que utilizan esas zonas, ya se están revegetando, es donde se están haciendo en algunas zonas los jardines, donde se están haciendo plantaciones de jardines y esas zonas son un poquito más atractivas. También otra parcela la hemos dedicado a leguminosas. Así que también la laguna sirve, cuando conserva el agua un poquito más, constituye una zona de bebedero para las aves esteparias hasta que la laguna se seca. Y los seguimientos que hemos hecho en el total del municipio, claro, no reflejan las mejoras tan concretas en la cubeta. Pero sí que respecto a otros seguimientos históricos que había, sí que ha habido una disminución, excepto en la butarda y en el sisón. En el resto de especies ha habido un descenso. Ahí, sobre todo, por ejemplo, había constatada la reproducción de la alondra ricotí, un poquito más al norte, pero muy cerca de la laguna, y esa ya está extinta desde los años 90, me parece. Y, hay unas colonias de primilla que se mantienen también en el entorno. En principio, las poblaciones de alávidos van hacia abajo y cada vez también hay menos alcaravanes, pero eso no lo hemos detectado en estos 3 años, sino tendencia, una evolución en las últimas décadas. Por eso digo que sería interesante también tener un lugar de estas especies que están. No,
bueno, los programas agroambientales para la grulla, al final, si además de la semillado, si se cosecha más tarde, si se usa menos fitosanitarios, pues va a repercutir en la mejora de toda la comunidad de aves. Eso es interesante. En eso, para añadir simplemente, esta es una parte específica del hito, pero luego también hay proyectos de fundación que están trabajando más a nivel de estepas, trabajando con más pesos y todo para reforzar esa parte de las historias que forman parte de, no de este proyecto específico, pero sí de la acción de la fundación. El aumento de grulla puede estar influyendo también en que haya una disminución del resto de especies que hibernan en la laguna por la desplacen. Bueno, yo creo que no, porque las grullas vienen a dormir bueno, luego igual puedo contestar a alguien más, pero vienen a dormir a última hora del día, ¿no? Aunque se alimenten, aunque lleguen a beber en algún momento durante el resto del día. Y las aves acuáticas, cuando la laguna está grande, yo creo que no compiten con... Porque además el núcleo principal de aves acuáticas son los azulones y las cercetas, y esas normalmente lo que hacen es descansar durante el día y alimentarse en los campos durante la noche. Entonces como que no compite tanto por el espacio, aunque sea de descanso solo. Pero bueno, igual alguien puede tener una... No sé si hay experiencias de ese tipo. Bueno, yo creo que no. La presencia de flamencos puede afectar a la presencia de otras aves. Yo creo que sí, por los efectos que producen. Igual no, porque al final lo que están es alterando el hábitat. Ya no igual por la presencia propiamente dicha. Pero es verdad, claro, si están constantemente removiendo esa zona las praderas sumergidas de vegetación, no dejan que haya, condicionan a la presencia o la abundancia de invertebrados, pues al final de alguna manera va a deteriorar la calidad del hábitat. Y una pregunta me surge con respecto a los flamencos: ¿qué hace que los flamencos tengan a la laguna o se sientan atraídos? Porque si es verdad que es un bloque antes, a partir del 2010, cuando empiezan a aparecer los flamencos en la laguna, ¿no? ¿Por qué antes no existían los flamencos? Porque bueno, se ha favorecido muchísimo las poblaciones de flamencos, por ejemplo en Fuente de Piedra, ¿no? Entonces, el favorecer igual especies que ya no están amenazadas, o igual en el pasado estuvieron amenazadas, pero no podemos igual favorecer tanto a unas especies que ahora mismo no están aparentemente amenazadas. En las zonas del sur de España, norte de África, cada vez los humedales están más secos, ¿no? Estamos viendo en Doñana, por ejemplo. Entonces, esas aves buscan otros territorios al menos para alimentarse, no para reproducirse de momento aquí. Y eso pues está trasladando pues, la presencia de una especie que antes no existía. Por ejemplo, este año en la meseta norte, donde yo trabajo en la laguna de la Nava, y en Boada, pues, hemos tenido una población de flamencos de casi 100 aves que nunca había existido. Siempre había unas citas sueltas de los años 90 y ahora nos hemos encontrado con casi 100 ejemplares pasando allí 3 meses. Y no sabemos si va a pasar. En Villafranca también está pasando lo mismo. Pero el problema son los metales del sur donde crían, Fuente de Piedra y Doñana. Claro, sí, están secos. Sí. Bueno, ha pasado la Albufera pasó el año pasado, en los humedales del arco mediterráneo, porque se han ido para... ¿Ese perjuicio que ocasiona el flamenco que pasa en todos sitios? ¿En Fuente de Piedra también? Sí. A ver, principalmente es, yo por aquí en la reserva de la biosfera, Manjabacas, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, o sea, prácticamente en todos los sitios donde entra Alcázar, igual, Alcázar de San Juan, donde entra el flamenco empieza a verse un deterioro de la cubeta, sobre todo, porque es que la mayoría de ellas, de las lagunas, son temporales, entonces de poca agua, y es que se ve perfecto todo el deterioro. La imagen está como si fuesen agujeros lunares, es perfecta. Y entonces, pues sí, es un deterioro general. Claro, en los grandes humedales como Doñana de miles de hectáreas, pues el daño no era importante, o la Albufera, o grandes humedales de miles de hectáreas. Pero estos humedales en el caso mío de Boada, que son 70 hectáreas, pues claro,
Al haber unos cientos de flamencos, pues rápidamente el efecto es devastador, porque se te va todo. Porque ya veis, esto son fotos mías de la laguna aquí. Sí. Bien, ¿no hay más? Bien, pues entonces vamos a hacer ahora un receso.